Durante años, quizás toda tu vida, te enseñaron a mirar afuera para entender lo que sos. Te dijeron que tu valor dependía de tus logros, de la aceptación de los demás, de lo que tenías o no tenías, de lo que alcanzabas o fallabas en alcanzar. Y así fuiste formando una imagen de vos mismo fragmentada, prestada, construida a base de opiniones ajenas y resultados pasajeros. Pero lo más sutil y lo más doloroso es que comenzaste a creer que el mundo que te rodea era algo fijo, externo, ajeno a vos, como si tu realidad fuera una especie de película en la que solo podés actuar, pero nunca dirigir. Y sin embargo, llega un momento, tal vez hoy, tal vez ahora, donde algo se quiebra, donde una pequeña voz dentro tuyo susurra: ¿y si todo lo que estoy viviendo lo estoy proyectando sin darme cuenta? ¿Y si mis pensamientos no solo interpretan la realidad, sino que la crean? Esa pregunta, aunque parezca sencilla, es una puerta hacia una verdad que cambia todo. El mundo que ves no es más que el espejo de tu estado interno. No refleja lo que querés, refleja lo que crees. No se ajusta a tus deseos conscientes, sino a las creencias que sostenés sin cuestionar. Entonces, si el mundo te parece hostil, escaso, repetitivo, no estás condenado a vivirlo así. Estás llamado a observar desde dónde lo estás creando, porque la causa nunca está afuera, siempre está en tu interior. Y cuando te atreves a cambiar tu mente, no de forma superficial, sino desde la raíz, todo comienza a moverse. Es fácil decir, quiero una vida mejor. Es fácil desear paz, amor, abundancia, libertad. Pero el universo no responde a lo que decís con palabras, sino a lo que sostenés como verdadero cuando nadie te escucha. Porque no vivís lo que querés, vivís lo que asumís. Vivís lo que sentís como normal, como familiar, como inevitable, aunque duela, aunque no te guste, aunque protestes contra ello una y otra vez. Porque la mente subconsciente no responde al deseo consciente, responde al hábito emocional. Y ese hábito está formado por pensamientos repetidos, imágenes internas, emociones que se quedaron atrapadas en tu cuerpo sin liberar. Sin darte cuenta, fuiste tejiendo una red invisible que hoy llamás mi realidad. Pero esa realidad no es un castigo ni una maldición. Es un reflejo perfecto de la mente que estás usando para observar el mundo. Y si querés una nueva experiencia, no necesitas cambiar el mundo a la fuerza. Solo necesitas cambiar desde dónde lo estás creando. Pregúntate esto con brutal honestidad. ¿Cuál es mi diálogo interno cada día? ¿Qué historia me cuento cuando me equivoco? ¿Cómo me describo en silencio? ¿Con qué identidad me levanto cada mañana? Porque esas respuestas son más importantes que cualquier circunstancia externa. Son el origen, son la semilla. Y no hay tierra más fértil que tu conciencia. Lo que plantás ahí, lo vivís. Por eso cambiar tu mente no es solo pensar en positivo, es transformar tu percepción más profunda sobre quién sos y qué mereces. La buena noticia es que podés empezar hoy, en este momento. No hace falta que todo afuera cambie, hace falta que vos cambies tu manera de interpretarlo, porque cuando cambias tu lente, cambias tu vida.
La mayoría de las personas caminan por la vida como si fueran hojas llevadas por el viento. Reaccionan a lo que les sucede, se quejan del entorno, buscan culpables afuera y piden explicaciones al universo. Pero nunca se detienen a mirar desde dónde están mirando. Nunca cuestionan el filtro con el que interpretan todo, y sin ese cuestionamiento repiten. Porque la mente no observa el mundo de forma neutral, lo interpreta según sus creencias más profundas. Y esas creencias, muchas de ellas heredadas, inconscientes, limitantes, se convierten en la matriz desde la cual proyectas tu vida entera. Pénsalo por un momento. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. ¿Por qué? Porque no están viendo lo mismo. Están viendo a través de historias internas diferentes. Una puede ver una crisis, la otra una oportunidad. Una se hunde, la otra florece. No por lo que pasó, sino por cómo lo percibieron. Porque tu percepción no es pasiva, es creativa. Lo que sentís como cierto, lo volvés forma. Lo que asumís como posible, lo activás en tu campo. Lo que negás o temés, también lo sostenés, aunque no lo quieras. Entonces, si querés cambiar tu destino, no empieces por luchar contra la realidad. Empezá por observar cómo estás leyendo esa realidad. ¿Desde qué historia? ¿Desde qué identidad? ¿Desde qué emociones repetidas? Porque si siempre estás esperando traición, abandono, escasez, rechazo, tarde o temprano lo vas a encontrar. No porque el mundo lo quiera así, sino porque vos, sin saberlo, lo estás esperando. Y si eso es cierto, y lo es, entonces también es cierto lo contrario. Si empezás a esperar amor, abundancia, expansión, armonía, vas a empezar a reconocerlas, atraerlas, crear las condiciones para que florezcan. Pero para eso hay que soltar la idea de que la mente es solo un observador, porque tu mente es un pincel y la realidad un lienzo en blanco. Y lo más poderoso de todo esto es que nadie puede hacerlo por vos, ni tampoco impedirte hacerlo, porque el poder de cambiar tu percepción está y siempre estuvo en tus manos. Todo lo visible en tu vida, relaciones, finanzas, salud, oportunidades, no es más que el fruto, pero la raíz siempre es mental. Y mientras sigas creyendo que los frutos cambian por sí solos, vas a vivir podando ramas sin tocar el árbol. Vas a cambiar de pareja, de trabajo, de ciudad, solo para encontrarte con las mismas emociones disfrazadas de nuevas formas. Porque lo que se repite afuera es solo la manifestación de lo que no cambió adentro. Y nadie escapa de esa ley. Nadie vive más allá de su propia conciencia. Por eso, cuando hablamos de cambiar tu mente, no hablamos de una idea abstracta, ni de una técnica para sentirte mejor unos minutos. Hablamos de cambiar el núcleo desde el cual interpretas y creas tu vida. Hablamos de cuestionar las ideas que consideras normales, realistas, lógicas, pero que en realidad son solo condicionamientos instalados por repetición, porque lo que consideras posible no es un dato objetivo, es un reflejo de lo que crees merecer, de lo que otros te hicieron creer, de lo que aceptaste como verdad sin darte cuenta. Y ahí está el gran despertar. Darte cuenta de que esa verdad no es fija, que podés elegir otra, que podés resignificar cada historia pasada,
que podés plantar una nueva imagen en tu mente y regarla con convicción, con emoción, con constancia, hasta que se convierta en tu nueva realidad. Porque no estás atado a lo que fuiste, estás conectado con lo que elegís asumir desde ahora. Pero eso requiere coraje, el coraje de dejar de culpar al mundo, el coraje de dejar de buscar señales afuera, el coraje de asumir que todo lo que está pasando es reflejo de un estado interno y que por tanto tenés el poder de transformarlo todo cambiando ese estado. No hay hechizo más potente que una mente enfocada. No hay magia más precisa que la conciencia despierta. Y cuando tomás las riendas de tu percepción, el mundo ya no te domina. Se vuelve un espejo obediente, dispuesto a reflejar la versión de vos que vos decidís sostener. Muchos intentan cambiar su vida leyendo frases motivadoras, repitiendo afirmaciones o visualizando escenas durante unos minutos. Y no está mal, pero si todo eso no parte de un cambio profundo de identidad, se convierte en un barniz sobre una estructura interna que sigue igual. Porque cambiar la mente no es solo pensar distinto, es sentirte diferente. Es asumir una nueva versión de vos como si ya fuera real. No cuando algo cambie, no si las circunstancias lo permiten, ahora, en este instante. La mente crea a través del sentimiento sostenido, no del deseo intermitente. No importa cuánto quieras algo, si internamente te seguís sintiendo carente, excluido, incapaz, olvidado. Porque la ley de la conciencia no responde al quiero, responde al soy. Y todo lo que afirmás con emoción profunda, con certeza íntima, con constancia mental, se convierte en tu atmósfera. Y tu atmósfera se manifiesta, atrae, refleja, multiplica. Por eso la clave no es desear más fuerte, la clave es sentirlo como un hecho. Imaginarlo con tanto realismo emocional que tu sistema nervioso lo registre como familiar, que tu subconsciente lo acepte como natural, que tu cuerpo lo viva antes de que suceda. Y eso no es fingir, eso es asumir el papel del creador que realmente sos, porque tu mente no diferencia entre lo vivido y lo intensamente imaginado. Si lo sentís como real, empieza a tomar forma. Ahora bien, esto exige una decisión, una interna. No se trata de convencer al mundo, se trata de convencerte a vos, de elegir una nueva historia cuando la antigua todavía grita, de sostener una visión elevada de vos mismo incluso cuando tu entorno parece no haber cambiado, de encarnar el cambio antes de verlo reflejado. Y ese es el salto más valiente que podés dar. No hay mayor acto de poder que elegir sentirte completo en medio del vacío, que elegir sentirte abundante en medio de la incertidumbre, que elegir sentirte amado cuando nadie lo demuestra. Porque ese sentimiento no es negación de la realidad, es creación de una nueva realidad desde la conciencia, es dejar de ser espectador para convertirte en arquitecto. Y cuando esa decisión se convierte en tu nuevo centro, el mundo se alinea.
no por azar, sino porque ya no está respondiendo a tu deseo, sino a tu identidad. Y tu identidad, cuando está asumida con convicción, es una orden que la realidad no puede ignorar. Lo que te transforma no es el deseo de un cambio, es la convicción profunda de que el cambio ya está hecho. Y esa convicción no es intelectual. No se logra entendiendo conceptos, ni leyendo libros, ni coleccionando técnicas. Se logra cuando algo dentro de vos hace clic. Cuando de pronto, sin razones lógicas, sabés que ya no sos el mismo. Que aunque nada haya cambiado afuera, vos ya no podés volver atrás. Porque lo que viste, lo que sentiste, lo que asumiste, te cambió por dentro. Y ese cambio interno no necesita testigos, no necesita validación, no se grita ni se impone. Se sostiene en silencio, como un fuego sagrado que arde en el centro de tu ser. Porque cuando cambias tu mente en lo profundo, empezás a mirar todo con otros ojos. Situaciones que antes te angustiaban, ahora te revelan lecciones. Personas que antes te herían, ahora ya no tienen poder sobre vos. Caminos que antes parecían bloqueados, de pronto se abren. Pero no porque el mundo haya cambiado primero, sino porque vos ya no sos el mismo observador. Y eso es lo más sagrado que podés comprender. El observador crea el escenario, no al revés. La mente no es solo un reflejo del mundo, es el proyector que le da forma. Y vos no estás atrapado en ninguna historia que no puedas reescribir. Lo que hoy llamás realidad es solo una consecuencia de tu viejo estado de conciencia. Pero ahora podés elegir otro, más elevado, más compasivo, más poderoso. Uno que no niega lo que pasó, pero que ya no se define por eso. Uno que no reacciona a lo externo, sino que crea desde dentro. Y en ese momento ya no necesitas controlar cada detalle, no necesitas forzar ni perseguir, porque entendés que la realidad es plástica, moldeable, sensible a tu estado más íntimo. Lo único que tenés que hacer es asumir el estado correcto, habitar la versión de vos que ya está alineada con eso que deseás. Respirar como Él, pensar como Él, caminar como Él. Porque si podés sentirlo, sostenerlo y vivirlo, aunque sea en la intimidad de tu imaginación, entonces ya es real, ya está en camino, ya es inevitable. No sos víctima de tu entorno, sos la conciencia que lo crea. Y ese poder empieza con una decisión, la de cambiar tu mente, y con ello, todo tu mundo. ¿Te diste cuenta de que la vida nunca se sale del guión que vos mismo estás sosteniendo en tu interior? Todo lo que experimentás, incluso lo que más te desconcierta, tiene una coherencia perfecta con el estado de conciencia que habitás día tras día. No es casualidad, no es azar, no es mala suerte, es reflejo. Y ese reflejo está gobernado por una identidad que, quizás sin saberlo, venís asumiendo desde hace años. Porque no vivimos lo que deseamos, vivimos lo que creemos ser. Si en lo más profundo de vos todavía te ves como alguien limitado, indigno, invisible o carente, entonces tu mundo va a reflejar situaciones que reafirmen esa identidad. Incluso si estás haciendo afirmaciones todos los días, incluso si visualizás, incluso si sabes toda la teoría. Porque el cambio no se da en la superficie, se da en el núcleo de lo que asumís como cierto sobre vos mismo. ¿Y qué pasa cuando decidís asumir una nueva identidad?
Cuando empezás a verte no como alguien que quiere cambiar, sino como alguien que ya cambió, que ya no necesita que el mundo le dé permiso para sentirse valioso, amado, capaz, que no espera validaciones, ni resultados inmediatos, ni pruebas externas. Solo respira en esa nueva versión, la habita, la honra, la defiende con su energía, incluso cuando los viejos patrones intentan volver, porque sabe que lo más importante ya pasó, el cambio fue asumido. Y entonces ocurre lo inevitable, el mundo responde, porque el universo no puede resistirse a una identidad asumida con fe, porque el campo cuántico, la realidad, Dios, llámalo como quieras, siempre se organiza en torno al estado que sostenés como verdad. Y cuanto más auténtica sea esa verdad para vos, más rápido la vas a ver reflejada. Pero esto requiere práctica, paciencia, presencia. No se trata de hacerlo bien una vez y ya. Se trata de sostener ese nuevo estado incluso cuando nada allá afuera haya cambiado todavía. Ese es el verdadero salto, esa es la prueba, y también es la puerta, porque cuando no reaccionás al eco, cuando no respondes al reflejo viejo con tus emociones antiguas, estás reescribiendo el patrón, estás instaurando una nueva frecuencia, estás creando un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo no se alcanza, no se logra, no se conquista, se asume. Y al asumirlo, empezás a caminar con una certeza que no necesita explicaciones, una certeza que transforma cada paso en una afirmación viva de tu nueva identidad. Tal vez lo más poderoso que podés hacer por vos mismo no es buscar más respuestas, ni correr detrás de más información, ni intentar arreglar cada aspecto de tu vida. Tal vez el acto más revolucionario sea detenerte, volver al centro y asumir de una vez por todas que el cambio que tanto anhelás no está afuera, está en quien estás siendo ahora mismo. Porque el cambio no es un resultado al que llegás, es un estado que decidís habitar. Y cuando hablo de habitarlo, no me refiero a repetirlo con palabras ni visualizarlo por 5 minutos. Me refiero a sentirlo en cada célula, en cada pensamiento que elegís no sostener más, en cada emoción que decides redirigir, en cada reacción que dejas morir, para que nazca una nueva respuesta más alineada con tu yo elevado. Cambiar tu mente no es una idea, es un acto encarnado, es una declaración silenciosa que haces con cada gesto, con cada decisión, con cada silencio que reemplaza a una vieja queja. Y sabes que es lo más hermoso, que no necesitas pruebas externas para saber que estás cambiando, porque lo sentís, lo respirás, lo ves en cómo te tratas cuando fallás, en cómo te hablas cuando estás solo, en cómo eliges responder cuando la vida no se comporta como esperabas. Ahí es donde la vieja mente cae y la nueva se afirma, porque el cambio verdadero no se anuncia, se manifiesta, no se discute, se encarna, no se espera, se asume ahora. Y desde ese nuevo estado todo se reorganiza, no porque estés manipulando la realidad, sino porque estás modificando tu frecuencia, porque ya no te estás relacionando con la vida desde la escasez, desde el miedo, desde la urgencia. Te estás relacionando desde la certeza, desde la completud, desde el amor, y eso lo cambia todo.
porque el universo siempre se alinea con tu esencia, no con tu esfuerzo. Entonces, deja de buscar cambiar el mundo, cambia el yo que lo observa, el yo que lo interpreta, el yo que lo proyecta, porque si el observador se transforma, el escenario no tiene más opción que transformarse con él. Y ese poder siempre estuvo ahí, esperando que lo recordaras, esperando que lo asumieras, esperando que dejaras de desear y empezaras a ser. Todo lo que vivís, todo lo que te duele, todo lo que te ilusiona y también todo lo que te frustra, está ligado a una única raíz. ¿Cómo estás eligiendo responder ante la vida? Porque la respuesta no es solo una reacción, es una declaración. Cada vez que reaccionás desde el miedo, desde la carencia, desde el enojo, estás reafirmando un estado interno. Estás diciéndole a la realidad, esto es lo que soy, esto es lo que creo, esto es lo que merezco. Y la realidad, obediente, responde con experiencias que sostienen ese guión. Pero no se trata de forzarte a pensar positivo. No se trata de negarlo todo y fingir que todo está bien. Se trata de despertar, de mirar tus viejas respuestas con conciencia, de ver cómo, una y otra vez, caes en los mismos patrones, no porque no puedas cambiar, sino porque te olvidas de que ya sos libre para hacerlo. Porque seguís esperando que algo cambie allá afuera para permitirte ser distinto acá adentro. Y esa es la trampa más cruel. Creer que primero tiene que pasar algo afuera para entonces cambiar tu estado interno. Pero la verdad es al revés. Primero cambias vos. Primero cambias tu respuesta. Primero decides actuar, pensar, hablar y sentir desde una versión de vos que ya está más allá del viejo patrón. Y entonces sí, lo externo cambia, pero no porque lo empujaste, no porque lo manipulaste. Cambia porque ya no hay nada dentro de vos que lo sostenga. Y no hace falta que todo esté perfecto para que cambies tu respuesta. No hace falta que desaparezcan los problemas, ni que la gente te entienda, ni que tengas todas las certezas. Hace falta una sola cosa, que elijas responder distinto, una y otra vez, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando tu ego grite, incluso cuando sea incómodo. Porque ahí es donde reprogramás tu mente, ahí es donde reescribís tu historia, ahí es donde dejas de ser esclavo de tus viejas emociones y te volvés el autor consciente de tu experiencia. ¿Querés un nuevo mundo? Entonces responde como alguien que ya vive en él, no desde la falta, sino desde la plenitud, no desde la queja, sino desde la claridad. No desde la espera, sino desde el ser. Es muy fácil mirar tu entorno y pensar, estoy así porque mi realidad es difícil. No puedo cambiar porque las cosas no me acompañan. No avanzo porque no tengo los recursos, el apoyo, la oportunidad. Pero, ¿y si te dijera que todo eso que estás viendo es solo un reflejo exacto de lo que tu mente ha venido proyectando sin pausa? ¿Y si no estás así por tu realidad, sino que tu realidad está así por lo que llevas sosteniendo en tu mente durante años? Porque el mundo no es causa, es consecuencia. Cada cosa que te rodea, personas, circunstancias, obstáculos, logros, no es más que una expresión visible de lo que tu conciencia ha asumido como cierto, como posible, como inevitable. Y mientras no cambies esa raíz, podés luchar todo lo que quieras contra los frutos, pero volverán a crecer iguales.
porque no estás tocando la verdadera causa, no estás yendo al fondo, no estás transformando la matriz desde donde todo se genera, tu estado mental. ¿Y cómo se cambia la mente? No desde el esfuerzo desesperado, no desde la presión por hacerlo bien. La mente no se cambia desde el castigo ni desde la resistencia. Se cambia desde la elección sostenida, desde la presencia radical, desde ese momento en que decidís dejar de repetir la misma historia interna y empezás a narrar una nueva. Aunque al principio parezca vacía, aunque te cueste creerla, aunque el mundo aún no te dé señales de que sea real. Porque la mente no cambia en un instante mágico, cambia cuando cada día elegís interrumpir el viejo diálogo interno, cuando te negás a seguir alimentando la voz que dice, esto es lo que hay. Cuando, con cada pensamiento nuevo, con cada afirmación, con cada visualización sentida, empezás a plantar otra semilla y tenés la paciencia de regarla sin exigirle frutos inmediatos. Y llega un momento en que el cambio ya no se siente forzado, se vuelve natural, como respirar, como moverte, como vivir. Porque te acostumbras a pensar distinto, a sentir distinto, a responder distinto. Y entonces el mundo empieza a reflejar eso, no porque lo estés manipulando, sino porque ya no puede resistirse a la coherencia interna que sostuviste. Tu mundo cambia cuando tu mente cambia. Y tu mente cambia cuando elegís pensar como si ya fueras quien deseas ser. No lo hagas para que el mundo lo confirme. Hacelo porque ya decidiste que eso es verdad para vos. Vos no estás aquí para repetir una vida heredada. No estás aquí para sobrevivir con las sobras de lo que otros decidieron creer sobre sí mismos. No viniste a este plano para actuar como si fueras víctima del azar, del pasado, de las estadísticas. Viniste a recordar que tu mundo no cambia cuando todo mejora, sino cuando vos decidís no ser más quien fuiste. Y ese cambio no es un salto vacío, es un regreso a casa, a tu verdadero poder, a tu verdadera identidad. A esa parte tuya que nunca necesitó probar nada, ni esperar permiso, ni justificarse, porque siempre supo que su estado interno era la causa de todo, que su vibración era la llave maestra, que su mente era el origen, no la consecuencia. Por eso, cambiar tu mente no es solo un acto de voluntad, es un acto de amor propio. Es elegir dejar morir versiones viejas que ya no te sirven, versiones que aprendiste para encajar, para sobrevivir, para complacer, pero que ya no pueden sostenerse en un cuerpo que quiere libertad, en un alma que quiere plenitud, en una conciencia que ya despertó. ¿Querés un mundo nuevo? Entonces ya no tenés que forzar, solo tenés que sostener el nuevo estado, aunque nadie más lo vea, aunque el mundo aún parezca igual, porque mientras lo sostengas dentro, lo inevitable es que también aparezca fuera. ¿Cuándo? No lo sabés y no importa. Porque cuando verdaderamente cambias por dentro, dejas de esperar el cambio externo como una condición. Ya lo sos, ya lo vivís, ya lo respirás. Y desde ahí todo empieza a ceder, todo empieza a abrirse, todo empieza a responder a quien sos ahora, no a quien solías ser. Ese es el verdadero secreto. No hay nada que crear desde cero. Solo hay que recordar lo que siempre estuvo disponible para quien se atreve a asumirlo. Cambiar tu mente es cambiar tu vida.
No hay otro camino, no hay atajos. Cuando decidís soltar las viejas creencias, cuando asumís el poder de crear desde adentro, el mundo no puede más que seguirte, porque la realidad se rinde ante la coherencia de tu nuevo ser. No esperes señales afuera, no busques pruebas que confirmen lo que ya sabes en tu corazón. El cambio comienza ahora, contigo, en tu mente y en tu alma. Y esa transformación profunda y silenciosa es la que abrirá las puertas a un mundo que hasta ahora solo pudiste imaginar. Tu mente es el origen, tu mundo es el reflejo. Cámbialos y cambias todo.